Bueno, amados hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Saludarles en esta mañana. Qué bendición estar haciendo lo que dice la Biblia, ¿cierto? Qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía bendición el Señor y vida eterna. Saludarles a toda la amada audiencia que en esta hora se conecta aquí a este su programa. Saludarle, deseándole que Dios sea bendiciéndole grandemente en este hermoso día. También saludar a nuestra hermana Linda, que nos extendió la invitación. Saludar a nuestra hermana Norbelli, que ha estado muy pendiente de ahí de la logística, cómo conectarnos. Y saludar a nuestro hermano que está direccionando, está presidiendo este servicio en el nombre de Jesús. También saludar a los amigos, si hay amigos con nosotros. Qué bendición que usted esté aquí en su programa, con el deseo de fortalecer su vida espiritual. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, y a meditar unos momentos en ella. Vamos a leerla, vamos a leer Romanos capítulo 8, el versículo 8. Romanos capítulo 8, el verso 8. Romanos capítulo 8, el versículo 8 dice de la siguiente manera: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. A leerlo nuevamente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, tengo entendido que en este mes de marzo se ha venido manejando una temática, viviendo para Dios. Amén. Viviendo para Dios. Y seguramente durante todo este mes Dios ha venido hablando de una, de otra forma, de cómo vivir para Dios. Yo quiero en esta mañana predicar bajo un pensamiento, bajo un título que le he titulado Viviendo en el Espíritu. Amén. Viviendo en el Espíritu. Y qué bueno en esta mañana, mis amados hermanos, eh, hacernos una pregunta, hacernos una pregunta. Y qué bueno que usted se pregunte, ¿para qué quiero vivir para Dios? ¿Para qué quiero vivir para Dios? Y quizás usted puede sacar muchas conclusiones, pero yo creo, hermano, que cuando uno quiere vivir para Dios es para agradarlo, porque agradar va mucho más allá de un sentimiento superficial o caerle bien a alguien. Amén. Agradar va mucho más que allá de un sentimiento superficial, de yo poder caerle bien a alguien. Amén. Agradar a Dios se trata, hermanos queridos, de alinear la voluntad humana, mi voluntad, a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Amén. Vivir para Dios es vivir para agradarlo, haciendo su voluntad. Amén. Agradar a Dios, hermano, debe ser el propósito central de la vida de un creyente. Entonces, cuando yo vivo para Dios, cuando yo vivo para agradar a Dios, entonces quiero, hermanos, que todo mi ser, mi alma, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo me guardo para Dios porque quiero agradarlo. Amén. Ahora, si agradar a Dios, si vivir para Dios significa agradarlo y hacer su voluntad, entonces, hermanos queridos, significa que todo aquel que quiere agradar a Dios debe buscarlo, ¿cierto? Y en esa búsqueda, experimentar y hacer la voluntad de Dios. Y cuando hablamos acerca de esta definición de la palabra voluntad,
En esencia, hermanos queridos, es actuar bajo los deseos, bajo los mandatos, bajo las órdenes y los planes de otro. Eso quiere decir que cuando yo quiero vivir para Dios, tomo la decisión de vivir para Dios, entonces quiero agradarlo haciendo la voluntad de Dios. O sea, vivo bajo su deseo, bajo su mandato, bajo las ordenanzas y los planes de Dios. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. O sea que nuestra voluntad humana, mis deseos, lo que quiero hacer con mi vida, entonces eso pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque mi deseo ahora es hacer la voluntad de aquel que me amó, ¿cierto? Y agradarlo, y poder agradarlo. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, para poder vivir, hermano, para Dios hay que agradarlo. Y para agradarlo hay que ser su voluntad, estar bajo su dominio, bajo su señorío. Alabanzas al Señor. Porque cuando yo vivo bajo el señorío de Cristo, entonces tengo quien me gobierne, entonces tengo quien me direccione, tengo quien me mande, quien me guíe. Y hablando, hermanos queridos, de algunos sinónimos también de acerca de la voluntad, es obedecer, es acatamiento, es sumisión y es complacencia. De cuando yo quiero agradar a Dios, hermano, lo obedezco, ¿cierto? Lo llama contentamiento, quiero agradarlo, quiero que a través de mi vida, a través de mi testimonio, pueda reflejar que agrado a Dios con mis acciones, con mis palabras. Como lo decía ahorita, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, con toda nuestra vida, hacer la voluntad de Dios significa agradarlo a Él. Pero ahora, hermanos queridos, podemos observar que el apóstol Pablo lo encontramos como luchando con él mismo para poder hacer la voluntad de Dios. Porque hay algo en que quiero enfatizar, ¿cierto? Y por eso el mensaje, el título de este tema es Viviendo en el Espíritu. Amén. Porque el vivir para Dios significa agradarlo, hemos dicho, y hacer su voluntad. Pero ahora yo me encuentro al apóstol Pablo luchando con él mismo. Y si usted lee la palabra en Romanos, el capítulo 7, el versículo 15, el apóstol Pablo tiene que decir, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces podemos ver, hermanos queridos, un contraste muy fuerte, una lucha muy fuerte que el apóstol Pablo está manifestando. Y Pablo confiesa
la contradicción entre sus intenciones y sus acciones. Amén. La intención de hacer las cosas, pero sus acciones lo lleva a hacer otra diferente. Por eso tiene que decir, no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea que hay una lucha para agradar a Dios, para vivir para Dios, porque hay una ley, y es la ley del pecado, que el apóstol dice que mora en mí. ¿Sí? Y mire, hermano, que no estamos muy lejos de la realidad, porque muchas veces queriendo hacer lo bueno, se cuesta hacer lo bueno. Muchas veces buscar a Dios, ir a ayunar, ir a orar, leer la palabra, como que hay una batalla, hay una lucha, ¿cierto? Y hay hermanos y amigos que quieren entregarle la vida a Dios, buscar de Dios, pero la ley que mora en ellos, la ley del pecado, entonces eso es lo que hace que hagan cosas que no quieren hacer. Por eso, hermanos, viviendo para Dios y para agradarlo hay que vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos vendidos al pecado. Eso dice Romanos capítulo 7, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo no puedo desconocer que en mí, hermano, está una naturaleza pecaminosa. Por allá en Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia. Amén. Aquella persona cuando llega al Señor, entonces es nacida de nuevo, nace de nuevo, es un ser nuevo. Por eso puede vivir para Dios y vive bajo la dimensión del Espíritu. Por eso el texto que nosotros leíamos, hermanos queridos, que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven bajo su naturaleza pecaminosa. Por eso, si usted y yo queremos agradar a Dios y vivir para Dios, debemos vivir en el Espíritu, porque hay una ley. Y entonces muchas veces queremos hacer algo con nuestras acciones, pero las palabras terminan haciendo otras cosas. Y entonces observamos y si ay, hermano, ay, pero yo qué hice, ¿por qué lo hago? ¿Por qué? Porque hay una ley, hermanos. Y mire, hermanos queridos, por eso hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal, porque lo espiritual siempre va a agradar a Dios, siempre va a querer agradar a Dios, pero lo carnal siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne. Por eso Gálatas capítulo 5, el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. O sea que ahí ve, hay una lucha. Hay una lucha. Y si, hermano querido, y en esta mañana, si te está costando, si te está costando vivir para Dios con tus acciones, con tus palabras, que uno muchas veces se justifica diciendo es que yo soy así. Y ese es el problema. Ese es el problema. Que yo soy así, el yo soy es el que te está gobernando. Por eso eres así. Pero cuando yo digo, no, es que ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Ahorita hago la voluntad de mi Padre. Ahora busco su presencia. Ahora vivo
en la ley del Espíritu. Amén. Por eso, amados hermanos, no se puede agradar a Dios viviendo en tu carne. No se puede no se puede agradar a Dios viviendo en la carne. Porque Romanos lo acabamos de leer. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Para agradar a Dios, hermanos, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso usted puede leer Gálatas capítulo 5, verso 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Y cuál ley? Pues la ley del pecado. Porque sigue diciendo, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, aquel que vive en la carne, que son adulterio, fornicación, mentira, celos, pleito, contienda, herejía. Y comienza a describir de aquella persona que vive en la carne, pues va a manifestar las acciones de la carne, ¿cierto? Pero sigue diciendo, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley. Por eso, hermano, es muy importante para agradar a Dios vivir en el Espíritu. Amén, vivir en el Espíritu. Y cuando somos guiados por el Espíritu, cuando yo soy guiado, cuando yo vivo en el Espíritu, entonces, hermanos, tenemos libertad. Tenemos libertad. Y segunda de Corintios, el capítulo 3, el verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. O sea, que cuando yo soy guiado por el Espíritu, cuando soy lleno de la presencia del Señor, cuando estoy, hermano, rebosando mi vida de la presencia del Señor, entonces yo tengo libertad. Ya el pecado no se enseñorea de mí. Soy libre para adorarlo, libre para agradarlo. No me cuesta hacer la voluntad de Dios. Amén. No me cuesta decirle a lo malo, en el nombre de Jesús no voy a pecar. Porque el sabio ve el mal y se aparta. Yo tomo la decisión. Pero esa sabia decisión de apartarme del mal, la hago es cuando vivo en el Espíritu. Porque el necio ve el mal y perece y cae. El necio, el que falta entendimiento, el que no puede discernir entre lo espíritu y lo carnal. Por eso, hermano, cuando soy guiado por el Señor, tengo libertad del pecado. Tengo libertad del pecado. Romanos capítulo 6, el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que cuando yo estoy lleno de la presencia del Señor, hermanos queridos, mi vida es una vida nueva. Yo tengo que cambiar, debe morir el yo. Amén. Porque somos juntamente resucitados con Él, nos hizo una nueva criatura. Y acuerde lo que dice la Biblia, el que está en Cristo, oiga, el que está, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y sigue diciendo el texto bíblico, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Oiga, el viejo hombre, la vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estamos crucificados juntamente con él, para que el cuerpo, escuche bien hermanos, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando yo estoy crucificado con Cristo Jesús, entonces, hermano, no servimos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos, amén, que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Tenga claro, hermanos, que el día que aceptamos al Señor Jesucristo y nacimos de nuevo, nos arrepentimos, hermano, para Dios vivimos, porque vivimos bajo la ley del Espíritu. Por eso, para agradar a Dios, para vivir para Dios, para poder agradarlo, para hacer su voluntad, debemos vivir en el Espíritu. Amén. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. Vivos para Dios. Y ahora, hermanos, ya para finalizar, el que vive para Dios no peca. El que vive para Dios, el que anda bajo la ley, el que vive en el Espíritu, no peca. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, el que vive, ha nacido, y cuando alguien nace es porque está vivo. Amén. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué no puede pecar? Porque vive en el Espíritu. Si a usted, amado hermano, si usted, amado amigo, le está costando vivir para Dios, le invito en esta hermosa mañana para que usted viva en el Espíritu, para que usted viva en el Espíritu, para que usted nazca de nuevo, porque el que es nacido de Dios no peca. Oremos en esta mañana, mis amados hermanos, y vivir para Dios es agradarlo, es hacer la voluntad. Pero en la carne, hermano, no podemos agradarlo, no podemos hacer la voluntad. Por eso, amados hermanos, hay que vivir en el Espíritu y ser guiados por él. Señor Jesús, Rey de la Gloria, en esta mañana invocamos tu nombre, Señor, dándote gracias por la palabra que hemos oído. Señor, aquí conmigo hay unos hermanos, hay una audiencia, Señor, que quiere vivir para ti, que quiere agradarte, que quiere hacer tu voluntad, estar bajo tu dominio, Señor, pero quizás a alguien le está costando
Y gracias porque en esta mañana nos recuerda, Señor, que para poder agradar a Dios hay que nacer de nuevo, hay que vivir en el Espíritu. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor Jesús les bendiga en esta hermosa mañana. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna.